Bienvenidas, bienvenidos un día más a este café virtual, donde pues con estos conocimientos expandimos conciencia. Y bueno, agradecer a todos los que estáis conmigo aquí live en el Zoom y a todos los que estáis también en la tribu alquímica. Y bienvenidos pues a los que veáis esto en diferido en el YouTube en los próximos días. Y quiero abrir el espacio de hoy pues un poquito como siempre, ¿no? Vamos a volver a nosotros, vamos a conectar con nuestra respiración, vamos a anclarnos en la tierra y vamos a ser un poquito más conscientes de nosotros mismos y también de quizás pues estos seres de luz que nos acompañan o nuestros familiares ya fallecidos que están en el otro plano, que también nos acompañan diariamente, porque lo que vamos a hacer hoy es expandir conciencia en un plano a un nivel bastante amplio, a nivel de la vida, ¿no? De sí, de cómo vivir nuestra vida. Y, y bueno, quizás para comprender todo esto y bajarlo a tierra, pues vamos a pedirles a estos seres de arriba que nos ayuden a anclarnos aquí, ¿vale? Así que vamos a cerrar los ojos y vamos a hacer consciente de la conexión de nuestros pies con la madre tierra. Con cada respiración conéctate más y más. Solo con tu intención ya estás conectándote con la madre tierra. Y pon tu atención en tu cuerpo, cómo se expande, cómo vibra con cada pulsación de tu corazón. Y observa cómo te sientes aquí y ahora. No cómo se siente tu mente, cómo se siente tu cuerpo. Cómo se siente tu cuerpo aquí y ahora. Quiero ahora que desde tu corazón expandas una onda a todo tu alrededor, como si fuera una burbuja. Con cada pulsación esa burbuja se va haciendo más y más grande hasta que te abarca. Y pones la intención en que en esa burbuja se mantenga hoy la información y el conocimiento que vas a recibir y que se quede ahí esa impronta para que utilices esta información en el momento adecuado para tu evolución. Y pedimos también a todos estos guías que nos acompañan, les pedimos que queremos ver, que queremos aprender a discernir esta información y a integrarla en nuestra vida, que nos muestren la forma de integrarla en nuestra experiencia. Respira profundamente y lentamente, cuando estés preparada, preparado, puedes volver con toda tu atención aquí, a esta sesión de café virtual, donde hoy vamos a hablar de cómo vivir una vida lógico-cuántica. Y dirás, madre mía, Magda, cada día traes algo nuevo. Bueno, pues es la información que va sucediendo en mi vida, ¿no? Las cosas que yo voy integrando y las cosas que yo quiero transmitiros y que a mí me van ayudando, pues poquito a poco a crear una vida muchísimo más alineada a mi ser y a quien yo soy realmente. Y es que me he dado cuenta que el estilo de vida que yo he creado ya desde hace un tiempo, bastantes años, eh, es un estilo de vida que se ha transformado en más que un estilo de vida, sino en una forma
ver el mundo. Es como una forma de vivir, una forma de ser, una forma de ser. Y eso es, esta forma de vida que he creado tiene implícita esta lógica y esta cuántica, ¿no? Y es que yo descubrí la física cuántica ya hace pues unos 8 años, no, 7 años, cuando escuché hablar del doctor Hammer, cuando escuché hablar de la biodescodificación, de la bioneuroemoción y me inicié en todos esos temas y para mí fue como un antes y un después, ¿no? De sobre todo de empezar a aplicar esto de la cuántica, decir, ¿qué es esto? ¿Qué es la física cuántica? ¿No? Y es que la física cuántica lo que establecía es que el observador influye en lo que se está observando, según la conciencia que este observador tiene. Y esto significa que según la conciencia que tú tengas, es decir, según la forma de pensar que tú tengas, lo pongo fácil, no es la forma de pensar. Ahora esto me voy a introducir un poquito más ahí, pero para que entiendas, la forma de pensar que tú tienes influye en lo que tú ves. Y cuando esto lo uno a la lógica, que la lógica sería, cuando yo te digo esto es lógico, ¿qué es esto es lógico? Es como, esto tiene una conexión, esto tiene un sentido, esto en inglés es it makes sense, o sea, tiene un sentido para mí, esto es lógico para mí, puedo incluirlo, puedo entenderlo y unirlo como si fueran piezas del puzzle. Entonces, cuando tú en tu vida vives una vida lógica, es a un nivel cuántico, es como una perfección más profunda de la realidad, de lo que tú estás experimentando. Entonces, si la física cuántica dice que el observador influye en el observado y cuando tú estás aplicando una lógica significa que tienes una percepción mucho más profunda de la realidad, esto unido significa que según tu estado de conciencia, vas a ver tu realidad de una forma diferente. Por eso, unos ven una cosa blanco y otros ven otra cosa negro, porque su estado de conciencia es completamente distinto y eso influye en la forma en la que observan y eso influye en su lógica de la experiencia. O sea, es decir, en la forma en la que ellos perciben esa experiencia. Entonces, vivir una vida lógico-cuántica significa ser consciente de que tú, según tu conciencia, vas a ver tu realidad. Y de que además, cuanta más lógica implementes en tu vida, más se va a abrir esa perspectiva de la experiencia y mejor vas a entender lo que estás viviendo y entonces vas a encontrar el propósito del por qué lo estás viviendo. Yo me inicié en todo esto cuando aprendí sobre la lógica biológica, que la lógica biológica la abrió Hammer, ¿no? Y es esto de cómo influyen las emociones en el cuerpo físico y crean enfermedades. ¿Vale? Esto no vengo yo a decirlo aquí, esto discierne esta información y si quieres más estudios sobre esto, puedes estudiar el doctor Hammer, puedes estudiar la biodescodificación, la descodificación biológica, la bioneuroemoción y bueno, todas estas terapias o más que terapias, todas estas conocimientos que unen la física cuántica
con las emociones con las enfermedades y cómo eso se muestra en nuestro cuerpo, ¿vale? Y además de esto hay un café virtual donde también hablamos de esta lógica biológica, o sea que ya ahí puedes ampliar también un poquito más de tu información. Pero disciérnelo, simplemente déjalo ahí. Entonces, cuando yo hice consciente que había una forma distinta de ver lo que yo estaba experimentando, empecé a cambiar mi forma en la que yo me relacionaba con el exterior. Empecé a hacerme preguntas. Las preguntas son lo que abren las posibilidades en el universo. Alguien se tuvo que hacer una pregunta para crear una mesa y decir, ¿cómo puedo comer mejor, en mejor posición y no estar comiendo en el suelo ahí agachado y tal? Dijo, pues igual podría crear algo que haga más elevado, que esté más elevado, que tenga dos patas y así puedo poner ahí la comida. Alguien tuvo que pensar, que hacerse una pregunta para crear eso. Entonces, cuando yo me pregunté, wow, tiene que haber una forma diferente de ver esta experiencia, comencé a crear en mi vida esta lógica cuántica, esta forma de vivir, que no es más que expandir mi conciencia para ver la experiencia desde otro punto de vista mucho más abierto y mucho más global, y de esa forma comenzar a vivir una vida totalmente diferente. Porque cuando tú percibes la realidad de una forma diferente, tú comienzas a vivir de una forma diferente. Comienzas a hacer consciente cosas que antes no hacías consciente. Comienzas a no reaccionar automáticamente. Porque además, recordar que ya hemos hablado en otros cafés virtuales que en nuestro inconsciente tenemos estas puertas, ¿no? O sea, en nuestra vida tenemos estas puertas donde hay situaciones que se quedan marcadas y que rigen nuestra vida. Y ahí, en esa puerta del inconsciente, pues el inconsciente rige el 90 ¿cuánto había dicho? Antes lo estaba verificando. El 93%, creo que es, si no me confundo, de nuestra experiencia está regida por nuestro inconsciente. Y el 7% está regido por nuestro consciente. Es decir, que nosotros reaccionamos en nuestra vida a las cosas que suceden casi siempre de forma inconsciente. ¿O no os ha pasado alguna vez que sucede algo y de repente estás de mal humor? Y dices, pero ¿cómo puede ser que esto me haya puesto de mal humor? Es que ni siquiera tú lo sabes porque te has puesto de mal humor. Pero es que resulta que en tu inconsciente hay algo grabado que te activa esa emoción. Y entonces tú reaccionas, ¡pam! ¿Qué te hace el mindfulness? Cuando hablamos de mindfulness, de meditar, del mindfulness, te dicen, aprende mindfulness para no actuar en piloto automático. ¿Qué es ese piloto automático? Es ese inconsciente. Es ese inconsciente que se activa cuando tú no te das cuenta. Entonces, cuando tú vives una vida lógico-cuántica, comienzas a ser consciente de lo que estaba inconsciente. Entonces lo haces consciente y entonces no reaccionas automáticamente, sino que empiezas a ver el propósito de por qué estoy reaccionando así. Bien, ¿qué pasa cuando comenzamos a vivir una vida con esta apertura de percepción, con este entendimiento de que según la conciencia con la que nosotros nos relacionamos con el ambiente, reaccionamos y creamos una nueva realidad y vivimos una vida con mucho más sentido y más alineada?
Pues cuando empezamos a implementar, a vivir en una vida mucho más lógica y implementando esta cuántica, primeramente vivimos nuestra experiencia con un entendimiento mayor. Es decir, empezamos a ver el propósito del por qué estamos viviendo esa experiencia. Empezamos a expandir nuestra conciencia. Empezamos a observar que todo lo que sucede a mi alrededor tiene una conexión y me lleva a hacer un aprendizaje. Y entonces comienzo a entender que hay ahí cosas en el inconsciente grabadas que me hacen reaccionar de esa forma automática y entonces comienzo a no reaccionar automáticamente. Comienzo a coger las riendas de mi vida y a ser responsable de lo que yo estoy creando. Porque la forma en la que nosotros reaccionamos crea nuestra realidad. O sea, si nosotros reaccionamos de una forma agresiva, la energía que tú estás sacando al universo es agresividad. Entonces es lo que te va a venir de vuelta, por la ley de acción-reacción. Y por la ley de lo que hay dentro, hay fuera. Si dentro hay agresividad, fuera hay agresividad. Vas a verla. Otra de las cosas que sucede cuando vives de una forma de vida mucho más lógica, cuántica, es que empiezas a crecer. O sea, diferentes puertas se comienzan a abrir. ¿Por qué? Porque ya no estás limitado, empiezas a hacerte preguntas, y esto puede ser así, y esto sería posible, y esto tal. Entonces, cuando empiezas a hacerte esas preguntas, ¡pum!, las respuestas llegan. Pido ver, ¿qué les decíamos a nuestros guías antes de comenzar el café? Pido ver. Muéstrame la forma en la que yo tengo que ver esta experiencia. Muéstrame qué tengo que aprender. Muéstrame qué hay en mi inconsciente que está haciendo que yo ahora mismo esté actuando de esta forma inconsciente. Muéstrame por qué yo me siento ahora mismo con ansiedad. Entonces, tú ya estás diciéndote a ti misma que hay una forma de ver esta realidad diferente y encima pides ver, es decir, estás pidiéndole a tu inconsciente, muéstrame, muéstrame, estoy lista para ver eso que hay en mi inconsciente, quiero verlo. ¿Y qué pasa? Que cuando lo ves, cuando haces consciente el inconsciente, creces. Creces a todos los niveles. ¿Por qué creces? Porque vas a estar descubriendo algo que estaba haciendo una influencia en tu vida y que no te habías dado cuenta. Por ejemplo, esto se muestra muy, muy bien en todos los temas del transgeneracional y todos los temas familiares, ¿no? Por ejemplo, cuando una mujer que está en edad de tener hijos tiene miedo a tener hijos, pero nunca ha tenido hijos. Y ella en su realidad vive ese miedo. Cuando ella se hace la pregunta, está viviendo una vida lógico-cuántica, entiende que el observador es el que influye en lo observado y se empieza a hacer unas preguntas de decir, ¿por qué tengo miedo? ¿Por qué tengo miedo si yo nunca he tenido hijos? No tiene sentido esto. Pido ver. Quiero entender esta percepción, quiero darme cuenta de por qué tengo aquí una percepción errada, porque no tiene sentido. Si yo nunca he tenido hijos, ¿por qué tengo miedo a tener hijos? Hay algo ahí en el inconsciente que está activándose, pam, pam, miedo al tener hijos, miedo a tener hijos, y de repente se da cuenta
¿no? Que cuando ella nació, su madre tuvo complicaciones en el parto. Entonces, para ella, tener hijos es peligro de muerte. ¿Qué sucede entonces? Que expande su conciencia y dice, no tiene sentido, ya está. Cuando tú expandes, cuando tú te das cuenta de eso que estaba en tu inconsciente, ¡bum!, se enciende la luz, eso es como la iluminación, ¿no? Como ¡bum! Digo, ah, ahora entiendo por qué tenía miedo, no tenía sentido que tuviese miedo. Y ¡bum!, se desvanece, has hecho consciente algo que estaba ahí guardado que no tenía sentido. Tenía sentido de protección, de error de supervivencia. Recordad cuando estuvimos hablando de los errores de percepción, que siempre nuestro ego nos trae al primer error que es el de percepción, que es el de la supervivencia. Pero cuando tú haces consciente que ese miedo viene por ese momento vivido que está guardado en tu inconsciente, ya está, se libera. Y entonces, ¿qué vives? Tu experiencia desde un punto de vista totalmente diferente. Ya no es, tengo miedo a tener hijos y no voy a tener hijos. Y entonces tu pareja quiere tener hijos y entonces ya tienes el conflicto. Esto es lo que sucede cuando tú vives una vida lógico-cuántica, que tú ves tu vida desde otra perspectiva, desde otra percepción, desde el entendimiento de que cuanto más conciencia tengas, cuanto más profundices en tu inconsciente, cuanto más quieras ver, tu vida se va a simplificar. Ya no vamos a ser más drama queens, porque no va a haber por qué hacer drama, porque vamos a entender que esas emociones están basadas en una experiencia vivida anteriormente, o por nuestros ancestros o por nuestros padres, o por nosotros en otras vidas, que ahora mismo en este momento ya no necesito esa información. Sí, para haber llegado hasta este momento, sí, me ha servido, porque he sobrevivido, porque he llegado hasta aquí, pero aquí ya no, ahora entiendo que eso ya no lo necesito. Y lo suelto, y lo dejo ir. Y claro, ¿qué sucede cuando crecemos a nivel consciente? Pues que nuestra velocidad de percepción, ¡boom!, se amplifica. Dejamos ya de reaccionar automáticamente, sino que eres mucho más consciente de toda tu vida. Es como ver tu vida, imagínate, es como ver una escena, pero a cámara lenta. Es como de repente ver y decir, hay una pelea ahí en el supermercado y de repente tú empiezas a entender el por qué está sucediendo eso y que tiene que ver contigo, y entonces empiezas a ver las conexiones y recordar que yo os decía que estamos yendo hacia una consciencia de unidad, que la física, que la quinta dimensión ya no es esta dualidad de separación de blanco y negro, sino que es de unidad, de entender que todos estamos unidos. Esto es lo que te da esta mentalidad lógico-cuántica. Esto es lo que te da vivir una vida lógico-cuántica. Te da la percepción de unidad de esta experiencia. Te pone en bandeja el que tú veas el propósito de la experiencia. Te pone en bandeja el que tú entiendas tus programas, tus creencias, todas estas limitaciones del ego, todas estas zonas de confort. Cuando tú empiezas a ampliar esa conciencia, ya no hay límites en lo que tú puedes hacer, porque sabes que tú puedes hacer todo.
Y me ponen aquí, he pedido cómo aprender a no actuar de forma reactiva y ahora me lo das. Esto es vivir una vida lógico-cuántica. Pido y se me da. Porque yo sé que estamos conectados y que de alguna forma yo voy a leer tu campo energético y voy a recibir esa información y voy a decir, esto es lo que hoy tengo que dar, esto es lo que hoy tengo que transmitir, esta experiencia, cómo yo he pasado de darme cuenta, o sea, de vivir una vida que era dual y súper emocional y metida en el drama del día a día, a de repente empezar a preguntarme que hay una forma diferente de vivir y que encima cuando empiezo a hacerme esas preguntas, empiezo a entender que yo, con mi observación, puedo cambiar la percepción de lo que estoy observando y cuanto más percepción alcanzo a tener de esa experiencia, más conectada estoy con el origen, mucho más conectada con la esencia, mucho más conectada con quien yo realmente soy, porque ahí no hay limitaciones, ahí hay solo un campo de posibilidades infinitas. Y además, tú empiezas a crear tu realidad. ¿Por qué? Porque cuando tú empiezas a vivir una vida más lógico-cuántica, cuando empiezas a darte cuenta de toda esta percepción de la realidad, empiezas a darte cuenta del propósito de la experiencia, empiezas a entender esta conexión que hay entre todos los eventos que suceden en tu vida y cómo todo se manifiesta aquí dependiendo de esa conciencia que tú tienes aquí, empiezas a crear tu realidad. ¿Por qué? Porque ya tu realidad no se está creando desde esos programas y creencias antiguos que estaban metidos aquí en tu inconsciente, sino que tú decides conscientemente, quiero crear esto, quiero unirme con esta parte de mi futuro que ya está experimentando esto que deseo. Y qué maravilla, qué maravilla, porque ahora sabes que no hay limitaciones, que puedes crear lo que realmente tú deseas. Pero claro, antes teníamos estas cosas en el inconsciente de las cuales no éramos conscientes, no sabíamos que había ahí cosas que nos estaban dirigiendo nuestra vida, pero ahora sí que lo sabemos. Cuando tú empiezas a vivir esta vida lógico-cuántica, sí que sabes que hay cosas ahí detrás que te están limitando y las empiezas a ver. ¿Y qué pasa? ¿Por qué las empiezas a ver? Porque cuando tú vives en esta forma de vida, empiezas a darte cuenta, uy, estoy reaccionando a algo que yo no reaccionaría así, ¿no? Por ejemplo, imagínate que tú nunca eres celosa y de repente, ¡bum!, se activan los celos. Y dices, wow, ¿qué es esto? Lo sientes. ¿De dónde viene esto? Lo disciernes, lo percibes y reconoces que esa emoción se está abriendo en ti, ¿no? Se muestra. De ahí lo sientes en el cuerpo y lo disciernes. Y después, y ya te haces consciente y dices, ah, bueno, a ver, ¿qué experiencia estoy viviendo aquí y ahora? Vale, la experiencia que estoy viviendo aquí y ahora es que yo hoy, por ejemplo, estoy enferma en casa con una gripe y mi pareja se ha ido a esta cena que teníamos y se activan esos celos. Y entonces dices, ok, primero, ¿no? Percibes esos celos. En otra manera, primeramente, anteriormente ni siquiera te hubieras dado cuenta que estabas celosa. Hubieras reaccionado así, ¡pam!, reacciono y punto. Pero con esta visión de vida, con esta forma de vivir,
te das cuenta, eres consciente aquí y ahora que yo estoy sintiendo celos. Los percibo, los reconozco, de, ok, estoy sintiendo celos. ¿Dónde? En el cuerpo, no en la mente. Tienes que saber dónde estás ahora. Tu cuerpo está ahora mismo sintiendo esos celos. Tú no has decidido con la mente sentir celos. Esa información está en la célula. Lo disciernes, ahí te das cuenta y dices, no yo, porque hoy tengo que tener celos, no tiene sentido, pero ¿qué está pasando en mi alrededor? ¿Qué se ha activado? ¿Qué hay? ¿Qué está sucediendo aquí? Ok, estoy enfermo. Y te empiezas a preguntar, ok, no tiene sentido que yo por estar enferma en casa y porque mi pareja se vaya a una cena me pongo celosa. ¿Qué sucede aquí? Y te empiezas a preguntar, empiezas a indagar, ok, ¿qué pasa cuando estás enfermo? Bueno, pues vamos al primer error de percepción que habíamos hablado en otros cafés. Si estás enfermo, hay peligro de supervivencia. ¿Qué sucede cuando hay peligro de supervivencia? Que puedes morir. Y antes, o sea, el ser humano por naturaleza siempre ha vivido en un clan para sobrevivir, ¿no? Y mi pareja se está yendo ahora a una fiesta. Para tu inconsciente no significa tu pareja se está yendo a una fiesta, para tu inconsciente está diciendo, oh, mi marido, que es mi clan, se está yendo porque yo estoy enferma, va a buscar otro clan. Me va a sacar del clan a mí. Se activan los celos automáticamente. O sea, esto es una forma de percibirlo, pero hay muchísimas formas de percibirlo. Esta me la acabo de inventar ahora mismo. ¿Vale? Pero para que veamos cómo nuestro inconsciente saca ahí miedos de no se sabe cuándo, de nuestros ancestros, de cuando nosotros estamos en la tripa de nuestra madre, de otras vidas. ¿Por qué utilizo yo siempre los registros acásicos? Porque los registros acásicos, ahí está guardada toda esta información de las experiencias vividas. Entonces, cuando una situación, cuando algo sucede, una experiencia se está viviendo, no se queda solo grabado el he vivido esta experiencia y ya está. No, se queda grabado todo. Toda la información, lo que estabas oliendo, lo que estabas sintiendo, lo que estabas viendo, lo que estabas percibiendo a tu alrededor, lo que había sucedido 5 minutos antes de que eso suceda. Todo eso se queda grabado en tu inconsciente a nivel y mucho más arriba, a nivel energético, a nivel etérico, todo eso se queda grabado en la experiencia del alma, en esos registros. Esto a nivel ciencia se llama engrama. Entonces, todo esto se queda grabado ya no solo en tu físico como un engrama, sino a nivel etérico. Por eso siempre podemos ir a acceder a esos registros etéricos, a los acásicos, y leer esa información y ver desde otra perspectiva que te dé más claridad por qué yo estoy reaccionando así en este momento. No tiene sentido para mí que yo ahora mismo esté reaccionando así. Pero claro, estoy viviendo una vida lógico-cuántica. Estoy viviendo una vida en la cual, para mí, todo tiene una conexión y quiero ampliar esa conexión con una lógica. Quiero entender el porqué de esto, el porqué de esta situación, el porqué yo vivo esta experiencia de esta forma. Yo quiero entender el por qué mi cuerpo ahora mismo se está mostrando esta emoción. Y claro, cuando tú ya te pones en disposición de entendimiento, en disposición de aprender, en disposición de ver, se te muestra. Se te muestra. Y claro, cuando empezamos a vivir así, pues es, ¿cómo deciros? Es como que todo comienza a tener sentido. Tiene sentido el por qué en esta entrevista me han dicho que sí y en esta entrevista me han dicho que no. El universo te empieza a hablar por señales por todos los lugares. Comienzas a ver
las relaciones que tienes con las diferentes personas desde otro punto de vista, comienza a conectar todos los eventos de tu vida y entonces empiezas además a alinearte con ese propósito que tú tienes aquí y ahora. Porque empiezas a no tener miedo, empiezas a no sentirte limitada, empiezas a sentir que tú puedes crear la vida que tú deseas. ¿Por qué? Porque estás percibiendo todo desde esa conexión con el aquí y el ahora. Y empiezas a ser impecable en el pensamiento, sentimiento, eh, pensamiento, sentimiento, palabra, o sea, lo que comunicas y lo que haces, la obra. Y cuando empiezas a ser impecable en todo eso, entonces vives una vida mucho más alineada a esa quinta dimensión. Que recordar que la quinta dimensión no es más que ¿qué? Un cambio de conciencia, un cambio de chip. Y hacia ahí vamos. Vamos hacia empezar a vivir una vida lógico-cuántica donde todo empieza a tener sentido, donde tú amplías tu percepción, donde tú empiezas a hacer conexiones neuronales y empiezas a utilizar mucho más ese inconsciente, empiezas a conocerlo. Y otras percepciones se amplifican. Recordad que habíamos dicho que se van a amplificar en los próximos años mucho más la clarividencia, la clariaudiencia, vamos a empezar a ver donde antes no veíamos. Esto ya es ver donde antes no veíamos. Esto ya es hacer consciente, es inconsciente. Esto ya es ver donde antes no veíamos. Y es entender lo que antes no entendíamos. Y es vivir la vida de una forma diferente a la que vivíamos anteriormente. Y, y es que cuando comienzas a vivir esta vida desde esta perspectiva más lógico-cuántica, aprendes a, ¿cómo decir?, a salir del programa. Recordar que en nuestra vida pues, se rigen por muchos programas, se rigen por todas estas creencias que nuestros padres nos han enseñado, que nuestros familiares nos han dicho, que el colegio, todo lo que en todo nuestro clan ha sucedido. Pero cuando tú empiezas a ser consciente de toda esta realidad, se activa el programa y tú dices, uff, un momento, esto es programa, esto es creencia antigua, esto es algo que me está sacando de mi centro, de mi alegría, de mi disfrute. ¡Pum! Pongo la antena, observo, discierno, suelto, finito. Y eso es el karma. Cuando dicen, se te repite un karma, se te repite un karma, es estar cayendo en el mismo círculo todo el tiempo. Pero una vez que tú te das cuenta de ese círculo, puedes salir. Claro, cuando no te das cuenta no sales de ahí. Y estás repitiendo una y otra vez y una y otra vez y algunos dicen, ah, la maldición de la familia, estas mujeres nunca encuentran marido. Le pasó lo mismo a tu abuela y a tu bisagro, no sé, ¿no? Por ejemplo. No, no es ningún karma. Es ese programa que se va repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo. Pero cuando tú empiezas a vivir tu vida desde esa otra nueva perspectiva, puedes salir de ese círculo, puedes darte cuenta de ese programa y puedes sanarlo. Porque ¿cómo se sanan las cosas? Poniendo luz, poniendo claridad, poniendo entendimiento. Ahí es cuando se siente, cuando se siente el programa, cuando se siente la creencia, cuando se ve, es cuando sanas.
ahí es cuando sanas. Y, y claro, bueno, te preguntarás, Magda, bueno, vale, ¿cómo comenzamos a vivir esta vida lógico-cuántica, ¿no? Que le he puesto ese nombre. Bueno, pues ya lo estás haciendo viendo estos cafés. Viendo estos cafés virtuales ya lo estás haciendo. ¿Por qué? Porque estás recibiendo conocimiento. Y este conocimiento te va a empezar a hacer que te hagas preguntas. Y va a hacer que esas preguntas se empiece a buscar una lógica y un entendimiento. Y entonces cuando tú empiezas a hacerte preguntas, empiezas a buscar una lógica y empiezas a entender, haces conciencia. Empiezas a hacer consciente lo que antes no lo era, lo que antes no entendías. Y es que el futuro ya no va a estar regido por todo esto, por el dinero, por lo material. No, el futuro va a estar regido por el conocimiento. Si os dais cuenta ahora mismo, todo lo que hay online es todo conocimiento. Mires donde mires, no hay más que conocimiento. Pero tu labor es discernir ese conocimiento y convertirlo en sabiduría aplicándolo. Entonces, de nada sirve, por ejemplo, que veas estos cafés y que luego no los apliques, no apliques esta lógica del café, no apliques esta información del café, no vuelvas a ver el café y disciernas la información que te sirve y que no te sirve. Hay que aplicarlo. Y cuando lo aplicas, lo conviertes en sabiduría. Yo no sabía que tenía todo este conocimiento dentro de mí hasta que yo comencé a hacer los cafés, a aplicarlos, a comunicar esta sabiduría y entonces la voy integrando y integrando y integrando más en mi vida y haciéndola mucho más consciente en mi vida. Entonces, el futuro va a estar regido por este conocimiento y todos vamos a ser maestros de nuestro propio conocimiento, de nuestra propia sabiduría interna, de ese poder interior que todos tenemos. Y es que para conectar con ese poder interior que tenemos, hay que ser conscientes de ese poder interior. Y para eso no tenemos que reaccionar automáticamente a las cosas, sino que implica un conocimiento de nosotros mismos. Implica un ver qué pensamientos tengo, cómo a través de estos pensamientos estoy creando mi realidad. Porque recuerda que los pensamientos se crean en la mente, en el cuerpo mental, y que esos pensamientos crean una emoción y con esa emoción se manifiesta esto aquí en esta realidad. ¿No? Igual que la mesa que hablábamos antes. Primero tuvo que ser pensada. Y luego la persona que la creó que dijo, ¡ay, qué ganas tengo! ¡Ay, sí, voy a probarlo! Se le creó una emoción, ¿no? Que creó esa energía de ¡boom! Ahora la voy a crear y la voy a manifestar. Así que es súper importante comenzar a implementar todo esto para que tú puedas crear esta nueva realidad que tú deseas. Y ya no que tú deseas, sino que la realidad ya se está creando. Además, la realidad se está creando y una nueva realidad se está creando. Entonces, ¿qué quieres? ¿Quedarte en la realidad antigua o en la realidad nueva? ¿Estás en el barco antiguo o estás en el barco nuevo? ¿Quieres ver los nuevos eventos que se van a suceder en la Tierra desde una mentalidad antigua de miedo, de angustia, de desasosiego, de incertidumbre, de juicio?
¿O prefieres verlo desde esta forma más lógico-cuántica en la cual tú influyes en lo que estás observando en esa experiencia dependiendo de tu conciencia? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Porque muchas veces ni sabemos lo que queremos. Pero claro, vamos a ser, vamos a ser responsables con lo que queremos. Sí, yo quiero ver la vida desde otra forma. Yo quiero crear una nueva realidad. Yo quiero comenzar a implementar toda esta sabiduría. ¿Vale? Pero entonces no sigas con los patrones antiguos. No sigas en el juicio, no sigas en el miedo, no sigas. Comienza a trabajar todas esas emociones. Comienza a reflexionar, reflexionar, no sé si no, comienza a buscar dentro de ti las respuestas. Estoy leyendo aquí un comentario y dice, me pregunto por qué siempre cuando estoy en el café tengo una interrupción. Pues mira, todas estas cosas son sabotajes. Cuando estamos escuchando algo, cuando nosotros conscientemente queremos estar viendo algo que sabemos que va a ser una información que nos va a ayudar, estos problemas de conexión, de que alguien viene y me interrumpe, de tal, eso son sabotajes. Desde la forma antigua, tienes una forma de verlo, que es reaccionar y enfadarte con la persona que te está interrumpiendo o enfadarte con el ordenador o con lo que sea. Desde una forma lógico-cuántica comienzas a hacerte estas preguntas que tú te estás haciendo aquí. Preguntas, ¿será porque tal? ¿Será por cuál? Empiezas a hacer preguntas y las dejas ahí. No hay que meter mucho la mente. Observar. Observar y sentir. Y entonces la respuesta correcta se va a mostrar. Y además, para cuando suceden estos sabotajes, en ese momento tú di, me permito recibir esta información. Estoy preparada para recibir esta información. Y agradezco que esta situación que se me está mostrando aquí afuera ahora mismo, ¿vale? Es una situación para que yo aprenda y haga consciente algo que está en mi inconsciente. Entonces, si por ejemplo son distorsiones de la voz, ¿no? Por ejemplo, que me oís que se distorsiona la voz, observa en tu vida cuando estás comunicando fluidamente o te comunicas en distorsión. Por ejemplo, cuando hay alguien que te viene y te interrumpe, observa en tu vida, ¿estás respetando tu momento para ti? ¿O dejas que otros vengan todo el rato y pospones los momentos para ti? Porque si tú no te pones limitaciones en tu tiempo, para ti van a venir otros y te van a coger tu tiempo. Se te va a mostrar. Recuerda que una de las primeras leyes herméticas es lo que hay dentro hay fuera. Y esto es una forma de vida lógico-cuántica. No hacer ese juicio, sino que empezar a hacerte preguntas. Preguntas que expandan tu conciencia, que hagan consciente el inconsciente. Todas esas creencias, programas, engramas que están ahí guardados en nuestro registro, ¿no? Y que lo único que quieren es que experimentemos la vida.
y nos experimentemos como seres de luz que somos, como esencia pura que somos, nos experimentemos aquí. Así que bueno, para resumir, vamos a resumir que ha habido mucha información. ¿Qué es vivir una vida lógico-cuántica? Bueno, pues es vivir una vida con una perspectiva con una forma de ver la vida desde una lógica, desde entender que lo que está sucediendo tiene un porqué y además tiene una conexión conmigo, con todo lo que está, con todas las personas que están a mi alrededor y además, dependiendo la conciencia que yo tenga, voy a poder ver esa experiencia de una forma u otra. Mi forma de ver influye en esa experiencia. ¿Vale? Entonces, cuando yo veo de una forma diferente, cuando yo empiezo a hacerme preguntas, cuando yo empiezo a abrir la posibilidad de recibir una nueva perspectiva y una nueva percepción de lo que está sucediendo, ¡boom!, se abren las infinitas posibilidades. Esto es vivir una vida lógico-cuántica. ¿Qué sucede cuando empezamos a vivir una vida lógico-cuántica? Entendemos la experiencia, empezamos a integrar información, expandimos nuestra conciencia, nos alineamos en el aquí y en el ahora, cogemos las riendas de nuestra vida, ya no empezamos a actuar automáticamente, sino que somos conscientes de ese pensamiento, sentimiento, palabra y obra. Y eso es lo que nos lleva a ser impecables con el ser, con nuestro ser, alinear todo eso, recordar que siempre hablamos de alinearnos con esa esencia. Y para eso, ¿qué tenemos que hacer? Conectarnos con esa esencia. ¿Y cómo nos conectamos? Pues empezando a conectarnos con esa intuición del alma. Que además hicimos el reto de conectar con nuestra intuición la semana pasada, y para los que no lo hayan hecho, ahora está en forma de curso en la página web de cursos.magdalenalopez.ch. Ahí está ese conecta con tu intuición en 5 días. Porque cuando empiezas a conectarte también con tu intuición, con esa esencia, con esa voz interior, puedes empezar a hacer consciente mucho más todos estos pensamientos que no vienen del ser, que vienen del error de percepción. Claro, por eso es que nuestra vida se modifica también cuando empezamos a vivir así. ¿Vale? Y bueno, ¿cómo empezar a vivir aquí y ahora de esta forma de vida más lógico-cuántica? Pues viendo los cafés. Viendo los cafés y implementando toda esa información en tu vida. Informándote, haciendo cursos, expandiendo tu conciencia y implementando todo lo que aprendas en tu vida, discerniendo toda esa información que te llega y implementándola. Y no dejándote llevar por todas esas emociones de baja frecuencia, sino que comenzando a alinearte, a cuidar muchísimo tu energía y alinearte con el disfrute, tu pasión, sentimientos que te hagan sentirte plena y en calma y en presencia. Recordad que siempre los registros acásicos nos decían, el mes pasado en el círculo acásico salía calma y presencia, eso es lo que tenemos que buscar aquí y ahora, calma y presencia, y eso es lo que nos da vivir esta vida de una forma lógico-cuántica, calma y presencia. Y entonces vemos la vida boom, con esa apertura, con esa nueva percepción. Vemos la vida ya no una película terminada, sino sección por sección. Y entonces todo tiene sentido. Empiezas a leer entre líneas. Y esto además es muy divertido porque es que luego vas a una cena, sucede cualquier cosa y tú estás boom, 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 captando información
por todos los lugares y es como que tu futuro ya te está hablando en tu presente. O sea, es una cosa como de repente es como te ves inmersa en una red que es como un juego, ¿no? Como decir, wow, como la matriz. Es esa matriz, es empezar a entender esa matriz. Así que nada, bueno, vamos a cerrar los ojos, vamos a respirar de nuevo toda esta energía, vamos a sentarla. Vuelve al cuerpo, deja que la mente suelte toda esta información, simplemente siéntela, siente cómo te hace sentir el hacerte esta pregunta, ¿deseo vivir una vida lógico-cuántica? ¿Deseo vivir una vida donde amplío mi percepción, donde deseo expandir mi conciencia? Y si es que sí, siente esa energía y cómo te hace sentir. Y haz una respiración profunda de nuevo y vuelve lentamente al aquí y a la ahora. Y nuestro querido Muffin con su nuevo corte de pelo sale por aquí detrás. No sé si lo habéis visto, el pequeñito leoncito ha salido a despedirse aquí como siempre. Ya es como la tradición, ¿no? A las 6 de la tarde sale de dormir su siesta y sale a confirmar que estamos listos para vivir esta experiencia despiertos. Fijaros cómo la experiencia ya nos está hablando, se acaba de despertar y la experiencia te está diciendo, estás lista tú también para vivir esta experiencia despierta. Esta es la información que te da vivir una vida lógico-cuántica. Leer la experiencia así rápida, pam, 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 pam. Así que nada, con esta pequeña anécdota de nuestro pequeño muffin, os dejo. Espero que disfrutéis de esta semana. Y bueno, tenemos ahora con Giovanna una conferencia a las 8 de la tarde sobre los registros acásicos. Podéis entrar en mi Facebook y leer toda esta información. Y bueno, que nos vemos en todos los eventos que hay programados para la semana. Un abrazo y hasta la semana que viene. Chao, chao.